plantear 5 ideas. La primera es ¿en qué consiste la propuesta de reforma que ha hecho el gobierno? La ley ordinaria. Si nos queda tiempo algo, hablaré de la ley estatutaria. La segunda idea es de dónde viene esta reforma. ¿Es una genialidad de nuestro ministro Gaviria, ¿sí? ¿O tiene una política, una filosofía, una estrategia en salud detrás? La tercera es cómo podríamos hacer un balance de la ley 100, que es lo que tenemos. Y la cuarta, dependiendo del tiempo, un poco más de aspectos concretos de la reforma, como el plan de beneficios, el fondo único que se plantea, los planes de complementarios de salud, etc. Y finalmente, un esbozo de qué tipo de reforma necesitaríamos, porque empiezo diciéndoles, creo que la propuesta del ministro Juan Manuel Santos debemos rechazarla absolutamente, completamente. ¿Por qué? Y entonces lo primero es esto: ¿qué es la reforma? Yo creo que la reforma no es sino, yo la he denominado una reingeniería del sistema actual de la ley 100. Una reingeniería para resolver los problemas que han tenido los intermediarios financieros, las EPS. Es decir, no es una reforma para cambiar el sistema, es una reforma para aceitar la maquinaria que produzca lucro al capital financiero, a las compañías privadas de seguros, a los bancos, a las compañías de medicinas prepagadas, a las administradoras de salud, como se quieran llamar. Esa reingeniería tiene varios aspectos. El primero es transformar lo que se llaman las EPS o convertirlas en gestores de servicios de salud. Un aspecto de esa transformación es lavarle la cara, porque están completamente desacreditadas las EPS. Pero otro aspecto es corregir los mecanismos que, si bien enriquecieron las EPS de una manera que ahora lo vamos a ver en algún detalle, ¿sí? Los llevó a tener problemas de lo que los economistas llaman el flujo de recursos. Es decir, empezó a haber problemas con los recobros, empezó a haber problemas con los dineros, etc. Entonces las EPS venían clamando por reglas claras, ¿sí? Entonces esa reingeniería busca facilitarles eso, ¿sí? Y eso se hace de varias formas. Entonces, limpiar la imagen y definir las funciones para mejorar la rentabilidad y el lucro es el primer objetivo de esa reingeniería. El segundo, dentro de ese contexto, se crea el fondo Salud Mía. Es decir, se sustituye el FOSIGA y se crea ahora un fondo único que tiene la característica de ser básicamente recaudador y cuya administración se le entrega de manera completa a la intermediación de estos gestores de salud, que son otra forma que pueden asumir las EPS, ¿sí? Son entonces, en la administración está la intermediación, se mantiene la intermediación financiera a través de que se les dice: aquí está todo el dinero, los 46 billones que en el 2012 manejó el sistema de salud, ¿sí? Esto es todo lo que tenemos, por favor, tómenlo ustedes, presten algo de salud y lo demás déjenlo como ganancia, ¿cierto? Y resolver ese flujo de recursos que tanto mortificaba a las EPS. No les mortificaba el que ellos permitieran envejecer las carteras, de tal manera que aun cuando tuvieran liquidez, en algunos casos las EPS no pagaban a las prestadoras de servicios, a los IPS, porque mantenían esos dineros en sus portafolios, en sus cuentas bancarias, ganando intereses. Esto lo denunciaron muchísimas veces la Asociación de
hospitales y clínicas, ¿cierto? Y demostraron que aún teniendo dineros en sus cajas, no pagaban a las IPS, ¿sí? Pero sí se preocupaban de que los recobros del no POS no les llegaban a tiempo y tomaban eso como disculpa. Entonces este fondo tiene ese objetivo. Pero además, la reingeniería liberal tiene un tercer punto, que es al crear un plan de beneficios unificado, ya se ve unificado sobre el papel el plan de beneficios del contributivo con el subsidiado, pero aún hoy en día la UPC, es decir, la plata que da el gobierno para atender a cada paciente, es distinto para el subsidiado y para el contributivo, de tal manera que aunque la diferencia sea pequeña cuando se ve individualmente, porque una es de 500 algo mil y la otra casi de 600.000, pero cuando se ve el volumen de afiliados, esto se vuelve una cantidad importante, lo cual quiere decir que aún hoy en día la inequidad en la prestación de servicios a la que hacía referencia el profesor inicialmente, ¿sí? es una inequidad inaceptable, ¿sí? Entonces se crea un plan, o se reafirma un POS unificado, pero inmediatamente se define ese POS como un POS restringido, ¿sí? Y aquí podría tener una discusión con el senador Ospina, ¿sí? Yo creo que todavía no está claro si con el dinero que hay se puede pagar todo o no se puede pagar, ¿sí? Es probable que el senador Ospina tenga, y quienes afirman que dicen no nos alcanza la plata para todo, ¿sí? Yo estoy del bando de quienes creemos que sí alcanza el dinero, porque es que lo que succiona la intermediación financiera, lo que han ganado las EPS es una cantidad enorme, ¿sí? Que no va a prestar servicios, sino que se queda en las arcas de estas compañías intermediarias. En Caprecon se ha dicho que es el 45%, ¿sí? En el promedio nacional se dice que es el 31%, que es más o menos el mismo promedio en el sistema norteamericano. El 31% de los gastos en salud se quedan en la intermediación, en la administración, y no van a resolver los problemas de la salud de la población. Entonces, ahí podríamos tener una discusión, pero lo cierto es que el plan de beneficios que está proponiendo el gobierno es limitado, porque ese capítulo tercero que está dedicado a mi plan o plan de beneficios es la otra cara de la moneda del capítulo sexto, que está todo dedicado a la cobertura complementaria, que son los seguros privados de salud. Y por definición, y lo dice la propuesta de la reforma, no hay los seguros privados, la medicina prepagada, lo que se paga, además, no puede ofrecer los mismos servicios y la misma atención que está incluida en el POS obligatorio. Luego el POS tiene que ser limitado para que queden servicios que no se cubran, para que se tengan que pagar extra, ¿sí? Y hay varios artículos que van dirigidos exactamente a eso. Van dirigidos, por ejemplo, a promover que quien tenga un poco más de dinero, entonces se dice, por ejemplo, lo que usted pague al POS obligatorio le puede servir de cuota inicial para lo que va a pagar de medicina prepagada o de póliza de seguro. Entonces es una manera de incentivar que quien tenga un poquito más de ingresos empiece a ir hacia allá buscando una mejor atención, ¿sí? Entonces esa cobertura de la medicina prepagada, y yo le preguntaría al senador Espina, ¿dónde consiguió de 300.000 pesos, cierto? Porque hoy las pólizas de medicina prepagada están cada vez más altas, valen 500.000 pesos, valen 600.000 pesos, ¿sí? Entonces, eso hacia allá tiende a empujar la población. Hace poco escuchamos o leímos en El Tiempo un titular que decía, para el Banco Mundial quien tenga gane 1,5 millones, sí, se puede considerar rico, ¿sí? Y si nos queda tiempo ahora vamos a ver que ese es un argumento
dentro del plan estratégico del capital financiero para buscar que ese que se considere rico dedique parte de esos ingresos a pagar seguros de salud. Si nos queda tiempo volvemos sobre eso. Ahora, finalmente, la reingeniería consiste en refinar un sistema obligatorio de salud que ya venía, pero con un tránsito muy tortuoso. Ya venían dando desde comienzos de la Ley 100. La Ley 100 se había planteado que en el año 2001 habría cobertura universal. En el 2001 no había ni el 50% de cobertura, ¿sí? Ahora ya nos dicen en la exposición de motivos de la propuesta de reforma, o propuesta ordinaria de reforma, el ministro nos dice y muestra un gráfico donde dice, miren, antes de 1993 no había sino el 21% de asegurados, hoy está en el 90 y pico %, ¿sí? Eso de entrada se puede controvertir, aunque las comparaciones no son iguales, ¿sí? Al mismo ministro se le olvida que en un artículo suyo del año 2006, tal vez el único artículo que como economista había escrito sobre salud, él decía que para 1990 el 70% de la población la atendía la red pública, el 15% la atendían los seguros privados y el 11% el seguro social. Es decir, si fuera por sumas y restas, el sistema anterior al 93 estaba cubriendo lo mismo que está cubriendo ahora. Pero que el punto no es eso, el punto es la calidad. Y entonces entramos a una discusión, ¿había más calidad antes o después? Es difícil porque son muchas condiciones distintas, pero quienes trabajamos en el hospital, yo trabajé en el Hospital Universitario de Caldas como profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas muchos años, y quienes estábamos allí sabíamos que habían limitaciones y habían problemas, pero no el horror. Por ejemplo, los sistemas de urgencias nunca eran el horror que es hoy en día ir a un servicio de urgencias cuando se está teniendo cuando tiene un accidente o un problema. Entonces ahora la reingeniería ha vuelto hacia crear un sistema obligatorio de salud. Hay varios artículos, no tenemos tiempo, pero se dice, por ejemplo, se va a obligar el pago coactivo. Se hace el pago coactivo para quien no, ¿sí? Se afilia a todo el mundo, residente en el territorio colombiano, está obligado a pagar. O sea, ya ese es un sistema obligatorio de salud como el SOAT, como el seguro obligatorio de accidentes automovilísticos, ¿sí? Ahora, ese sistema obligatorio ha ligado a otra cosa, que es el incremento en los gastos de salud, que ha sido radical, que no es solo en Colombia, es en muchos países. Hoy se gasta muchísimo más. Es decir, en 1993 creo que, no recuerdo, pero no recuerdo cuántos billones anuales se gastaban, pero hoy sabemos que son 46 billones, muchísimo más de lo que había antes. Y esos 46 billones, este sistema obligatorio lo llaman engañosamente en la propuesta aseguramiento social. ¿Por qué? Porque los servicios de salud van a estar financiados por el Estado. Entonces es un aseguramiento social, no dice qué bien, ¿sí? Pero lo que en el fondo es un subsidio para las EPS, para los intermediarios, porque las intermediarias quieren, para ellas lo ideal es que todo el mundo pudiera pagar seguro privado y medicina prepagada, pero como el 70% de la población colombiana está bajo la línea de pobreza y no lo puede pagar, entonces ahí sí, estos señores neoliberales que creen que el Estado no debe jugar ningún papel, ahí sí, señor Estado, por favor, incremente las arcas, aumente los impuestos, pero por favor, nosotros le administramos ese dinero, nosotros nos quedamos con esa cantidad. Entonces, ese es el mecanismo. Bueno, esa era la primera idea. ¿Cuántos minutos me quedan? Porque me quedan 4 ideas y entonces tengo que ver. 10 minutos. Bueno, entonces, la segunda idea, pero ya con eso dijimos algo importante para que no se quede sobre el tintero. Es de dónde viene esta propuesta. Miren, en 1900, si uno pregunta quién creó la ley 100, todo el mundo dice, no, el doctor Juan Luis Londoño, ¿sí? Fue un genio.
tenía un doctorado en economía de la Universidad de Harvard, vino aquí con unas ideas geniales y tal. Bueno, pues bien, hay un documento de la Universidad de Harvard que se encuentra en internet, donde unos estudiantes de aquella época hicieron una tesis donde explican en detalle cómo se tejió en detalle es el detalle, son 300 páginas o 400 páginas, cómo se hizo la reforma en Colombia, ¿sí? Con la asesoría del Banco Mundial, con la asesoría de los distintos organismos, porque el Banco Mundial es un grupo, ¿sí? Corporativo. Y el mismo ministro Gaviria, en ese artículo que les digo que es el único que ha escrito sobre salud, puede que esté equivocado, ojalá, ¿sí? Dice en primera página, textualmente, dice, el Banco Interamericano de Desarrollo participó en todo el proceso de la reforma. Esto es evidente por los documentos técnicos que están disponibles en tal página, ya ahora uno va a buscarlos y ya los quitaron, ¿cierto? Y el Banco Mundial fue el patrocinador de esta reforma, ¿sí? Entonces lo reconoce el mismo Banco Mundial. ¿Qué decía el Banco Mundial para esa época? Decía, mire, se nos acaba de aparecer un negocio, es que todo el mundo se enferma, todo el mundo necesita la salud. Estábamos en el momento más alto del neoliberalismo, ¿cierto? Neoliberalismo es predominio del capital financiero. Y entonces en eso mi definición es, ¿sí? Yo soy anticapitalista donde el capitalismo es el predominio de la usura, es decir, del capital financiero, ¿sí? Hay formas capitalistas productivas que generan trabajo, que desarrollan industria, que aportan. Con esas estoy yo, de ese lado estoy yo. En la salud, ese capitalismo productivo son las IPS privadas, son las clínicas, los hospitales, los centros de diagnóstico, ¿sí? Donde hay médicos que se han montado. Aquí en Bucaramanga hay algo, entonces uno encuentra un edificio, ¿no? Estos son médicos que pusimos, ¿sí? Todo eso, eso es capital. A ellos los necesitamos, ¿sí? Entre otras cosas, porque en este momento la salud en Colombia se presta 50% por la red pública maltrecha y lo que ha quedado de la privatización, ¿sí? Y 50% por los privados. Entonces no podemos hacer una reforma donde saquemos a los prestadores privados, porque por el contrario hay un déficit de camas y de servicios, ¿sí? Tanto que yo he venido proponiendo, y encontré que el presidente de la Federación Médica de Caldas apoya esa idea, y la mencionó incluso el ministro en sus discusiones de socialización antes de que apareciera el texto de la reforma. Yo he estado proponiendo que las EPS se conviertan en IPS. Es decir, que ese sentarse a que, como dice el senador Juan Enrique Robledo, suene la registradora sin hacer nada, es decir, que al centro de eso, hombre, aquí necesitamos buenos hospitales, buenos centros de diagnóstico, crear eso, privados, con ánimo de lucro incluso, ¿sí? Háganlo, pero aporten algo. Es que la tristeza es que están haciendo su agosto, ¿cierto? Sentados viendo que crezcan las cuentas bancarias, ¿sí? Entonces el Banco Mundial planteaba, se nos apareció este negocio, todo el mundo se va a enfermar, metámonos ahí, ¿sí? El Banco Mundial es un banco, es decir, es el capital financiero, ¿sí? Y planteaba privatización, descentralización, Estado como modulador, reemplazar los ministerios de salud, hacer un paquete de beneficios, o sea, un post esencial y dejar otro para paquetes complementarios, ¿sí? Crear unos fondos supuestamente para controlar la selección adversa, es decir, para que las EPS no solo escojan a quienes puedan pagar, sino que sean equilibradas. Todo eso se puede encontrar textualmente en ese documento del Banco Mundial de 1993 que se llama Invertir en Salud. Eso lo tomaron y lo hicieron aquí y lo aplicaron. Y ahora lo que plantea el ministro lo encuentra uno en otros documentos del Banco Mundial que dicen ¿qué debemos hacer? Entonces nos proponen lo siguiente: establecer sistemas de salud híbridos, público-privados, aumentar el gasto público en salud, promover el aseguramiento privado, abrir el aseguramiento y la prestación de servicios a la competencia internacional. Todo se está cumpliendo, incluso el último punto, porque a nosotros nos dice el ministro, no, pero es que algunas EPS no van a cumplir los requisitos y no se van a volver
gestoras de salud, ¿sí? Tienen que pasar unos requisitos de habilitación. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa eso? Y dicen, de 72 EPS, tal vez no, el viceministro decía ayer en un debate, tal vez 25 pueden quedar, ¿sí? Bueno, ¿eso qué es? Eso es concentración, eso es ir hacia el monopolio. Ese es el paso previo para que Aetna, Humana y todas las aseguradoras transnacionales vengan, incluso que ya están ahí a través del capital chileno, del capital español, están ahí, pero no lo hemos podido mirar, ¿sí? Pero eso es hacia el capital y el monopolio internacional. Van a ser quienes se van a quedar con lo que nosotros cotizamos para la salud, mientras que los servicios de salud son mínimos. Entonces de ahí viene la reforma, no es ¿cuánto? 5 minutos, gracias. Entonces acabo esa segunda idea ahí. No es ninguna generalidad. La vergüenza es que nuestros PhD en economía de la salud no analizan la realidad colombiana, no investigan la realidad de la salud colombiana, sino que traducen las políticas internacionales sin nada de creatividad. Están haciendo, y eso desde el punto de vista académico, esa es una denuncia que hay que hacer. Necesitamos aquí investigadores que nos demuestren, ¿cierto? Porque aquí hay problemas económicos. Vamos a ver en la respuesta. Voy a saltar los otros aspectos para llegar al último punto, y es, si esta reforma no sirve, entonces voy a dedicar estos 4 minutos, ¿qué tipo de reforma es la que podemos tener nosotros? ¿Sí? Hay que acabar el paraíso de las EPS. Yo tengo aquí un gráfico de la ACEMI, que es la Sociedad de las EPS del régimen tributario, que preside el doctor Jaime Arias, antiguo exministro, a quien nunca le he escuchado en este debate una disculpa sobre los errores y la corrupción del cartel de las EPS. Puede que yo no, pero yo he seguido casi todos los debates, ¿sí? Pero no, incluso es una actitud desafiante, ¿no? Y incluso aparentemente contra el ministro, cuando pelea con el ministro, entonces dice, liquídenos, decapítenos, le oigo decir, ¿cierto? Aquí vamos rumbo al cadalso, ¿cierto? Cuando saben que tienen asegurado todo y esa actitud es para ver qué más les dan, ¿cierto? Ese paraíso es que tienen empresas de planes de salud prepagados. Las EPS atendían el POS, el no POS, los planes de atención complementaria, los compañías de seguros privados, los riesgos profesionales, los seguros provisionales, ¿sí? Otros lados. O sea, ellos tienen un esquema donde dicen panorama general, eso es lo que han venido haciendo y eso es lo que quieren hacer. Entonces, primer punto, necesitamos un sistema de salud sin esa intermediación. Hay que crear un servicio nacional de salud. En el mundo hay 3 tipos de sistemas, en términos generales. Uno son los servicios nacionales o sistemas nacionales de salud, otros son los sistemas basados en el seguro social y otros son los sistemas neoliberales como el norteamericano y el nuestro, ¿sí? Entonces podemos escoger, tenemos 2 para escoger, o el sistema del seguro social, el sistema nacional de salud como el que había en Inglaterra, como el que hubo desde 1948 hasta hace 20 días cuando entró en vigencia la reforma de David Cameron, que acabó y echa para atrás el Instituto Nacional de Salud o el Servicio Nacional de Salud inglés, que era un orgullo de la nación. Hacía parte, quienes hayan visitado Inglaterra, en los guías turísticos hablaban del mejor sistema de salud porque era un honor, ¿cierto? Podíamos escoger ese sistema, pero es muy en un país capitalista, en el país de Margaret Thatcher, ¿sí? Y Margaret Thatcher no pudo acabar el sistema, lo vinieron a acabar ahora, ¿sí? Pero es un sistema donde los médicos, los hospitales, la atención primaria, etcétera, está manejada por el Estado. O podemos escoger, digamos que ese está muy, ¿cierto? Hay que ¿sí? Ver que no, mucho socialismo en el país de la reina, ¿cierto? Eso no puede ser para nosotros no, ¿sí? Entonces escojamos el modelo de Canadá que mencionaba aquí el senador Espina, ¿sí? En el modelo canadiense, que es uno de los mejores del mundo, ¿sí? Los prestadores de salud mandan sus cuentas ¿a quién? Al gobierno provincial. No hay ningún intermediario. Hay una cosa que se llama servicios de salud, ¿sí? Y se manda la cuenta y el gobierno paga,
¿sí? Y se ahorran el 30%, el 40%, el 50%. Eso es un crimen. Entonces nos dicen, no, dejar todo eso a la corrupción del Estado y la corrupción de Saludcop y la corrupción de las EPS. Es que la corrupción es, ¿por qué le endilgaron al Estado toda la corrupción? Lo último que dice el superintendente de salud el 4 de mayo pasado respecto a Saludcop es: no sabemos cuánto. La maraña de Saludcop no la hemos podido, hemos encontrado que manejan un sistema con 120 empresas, ¿sí? Y no sabemos dónde más negocios tienen. Vamos a necesitar es que es patético. Voy a leerlo textualmente porque uno no sabe si reírse o llorar, ¿no? Dice el... cuando uno está así de afán. Pero básicamente lo que dice el superintendente de salud es esto. Ay, estoy perdiendo segundos preciosos. Dice la EPS, es dueña de 20 empresas, de las cuales son también 2 EPS, Café Salud y Cruz Blanca, además una empresa corporativa que maneja más de 120 clínicas. Para que el Estado pueda dilucidar la maraña se requiere más tiempo y un trabajo con super sociedades y super solidaria. Entonces, lleva 2 o 3 años de intervenida Saludcop y todavía no han acabado de saber cómo roban, ¿cierto? Y entonces vienen a criticarnos que si proponemos que sea un fondo del gobierno el que sea el pagador único, entonces la corrupción, ¿sí? Entonces necesitamos eso. Como lo señaló el senador Ospina, se necesita un enfoque de salud pública, no solo curar, sino también prevenir, ¿sí? De atención primaria en salud, como lo dijo el senador Ospina, pero no cualquier atención primaria, porque aquí tenemos atención primaria en salud en la ciudad, ¿cierto? Pero con un auxiliar de enfermería, no, atención primaria en salud en Inglaterra o en Canadá es con un médico interno, un pediatra, ¿cierto? Un equipo, pues realmente, y en cada barrio hay un centro de salud donde está ese equipo, ¿sí? Es decir, como decía el senador Espina, con un enfoque de atención primaria de alma ata, donde realmente se planteó que era el tipo de salud y de atención primaria y de prevención que se necesita, con control de medicamentos, etcétera, etcétera. Muchas gracias.